Yo creo que le pednak patira priya mak kina ukip. Choklim pednak eni kam kina tawib. Porque kita amde kaya ukik. Are con Dios. Rakau kulikak asteman. Masyatu chom rikirah rini malak Dios. Syasini malak konokil kukrah ri Dios. Matios syarikatat o presente. Kaya ukik ri Dios. Con todo rekan mga kasalat. Kakatyoshik la invitación sin shiachkich ok olikri katsalan mkhampata war kin ya une utski anto mardes no tiempo katsalan ki bikhla chuis sakatik shar marrech rakwal celular tak chupik kawilo katsalan entonces peri chokki kotok Dios qiyekh y acá que repetinak por medio de la palabra. Ekulen kuyak tu kap. Kas kuchurmalat petnak atwachalat. Kachinta hun de kukshuli kukpakik. Shaya rumarreu tsikre katat, shkarik katat. Y acá que kikotik shkarik Cristo Jesús, hermanos, de veras. Qué grandes bendiciones hoy, hombre Dios. Bueno, cojo un circo, le Padre Tomás. Reish que cha saber casi anong la que cha la re. Correr la circa sin cocto ya bichiwe que cha. Ginchop tajas nombre aslemal que cha. Kita takilik shaks kiyaw ikhr Dios kicha. Bueno, ya se tsikwich ko ke ko te klamate ko tsik kachala. Bye. Yo ki ko tabag kata lo olakh tsik Dios. Shiasin lakhno. Nem yari 35 minutos. Kubik sun katem ko kubik verdadera y falsa vergüenza. Kapikun le verdadero arriba rokowi. No sé qué ya gloria a Dios. La arreo verdadero kowi o coche na kunchrir verdadero. Y acá vi que abre que cojo que arre verdadero rakatat kateren con otsalak Dios. No sé qué cojo que Dios con Dios de poder, hermanos, verdadero y falsa arre la len con usted. A veces que cabano porque me chechalak aritak king ambik rutsikr Dios que caricua pa Siracidas para el capítulo 41 y su versículo 14 socoja la hermanos caricalak ya shinokik a las 8:10 minutos. Va. Bueno, es que aquí la que han leer que kotok por kutsik Dios que kato. Siracidas capítulo 41 su versículo 14 a 16. Siempre en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, guarden mis enseñanzas y háganlo prosperar si la sabiduría por amanece escondida y el tesoro enterrado para qué sirve. Más vale ocultar su
locura que esconder su sabiduría. Les doy a decir de que hay que haber onzarse realmente, porque no habemos tener vergüenza de cualquier cosa, aun cuando otros tienen ideas falsas al respecto. Palabra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Catampe, tiula la hermanos. Hijo mío, que guarden mis enseñanzas y hágalas prosperar sin la sabidurías. Con palabra enseñanza. Palabra enseñanza, arela kurtijoshik, kurtijosh chech la olajo tzich Dios, ¿cuál es lo mejor? Porque importantemente que han guardar, que haya lugar chech la palabra, que coló, que chacumbej, que canimaj, que es la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios. Haskubichke, hijo mío, guarda mi enseñanza. Me shakta loco que tuyulok, me shakta perder tiempo, sino que con alguien que cambik. Quiere decir, wek kahru tzikr Dios para calma, wek kakolo, wek kan guardar, hoja crecimiento, no sé con qué coteque, hermanos. Pero hay que seguir, que ya siempre con sabiduría. Sin sabiduría, no sé con qué coteque. Hijo mío, guarden mis enseñanzas y háglos prosperar sin la sabiduría, por amanecen escondida y el tesoro enterrado. ¿Para qué sirve? Catampe. Si we atnica cocteles na chomanica coctela pensar, jes maxico patanik, chancheca pepes in chabal, che machen cosin quiere das en culana, perder das na waram, perder la que esto tecles en trompeta, machen que la chawach, chacun ot chawach, saltach chupik, bechin un hunab, kisin un hunab, chacawach, we macula kama, macam, ya mac vida, sino que importante. Hasta Sahawib, que ya gloria a Dios, hermanos. Acá con ejemplo, chiricre Estados Unidos. La cosa está cubría recachala. Arish que aunque decisión que me importa que ya que increíble caspa desierta que me importa que nano me pero sheu tiene que canchechar ora, que ya gloria al Señor, hermanos. Y arreglar la palabra de Dios, hermanos, vale la pena. Y shaktarewi amukum ra chomanik subak. O katat kanan ko ita kasinumak ya merko kambi wuk shakzumak utsur kanach la olak wachule. Hasta más que sea dirigente, shaks at kech ohu na pataka. Shutok kiwa. Ba oki. Tas toch ne shakun kich at kachanat Dios Cristo. Sich so barque aslemar
Y por eso, arela shakut warnakra chomanik, toda la vida warnakra pensar importantemente, chat hasta hoc, egampaga caja resucitar por Cristo Jesús, hermanos, chogualigok, para que comunique callao, hijo de Dios, cachalar. Kawi katampi bien Gelik takin ka biske takaltama palapom. Kultura de la iglesia. Ay, Dios, kuni malakchak yari kasalan. Hete ne kintaan shok estak kumal. Hete ne kintaan huilado chik kasalan. Kiulo. Pero en shakta sheu chibi cultura de la iglesia más buena que no, sino que chic amado bili juventud, que sea como buen ejemplo, buen testimonio, vale la pena, kuchuliko pakik, pero utsle que gana más que patak ekum, oka respeto, amén, kasalan, takin ko kwaliki. Takin ko kastakik. Ore para tiempo ger bien ila lak khatsalat para tiempo ger puri shaksre kumal puri katsku ku epak tak ohom pues banda ku shawik shaksu anal tak ashuri ku ek pero más kamik o kamik en la iglesia rahawashiko kastakik o ne warnak racho enterrado kacha si es enterrado su sabiduría, si es enterado, escondidas. A subir, le consejo vir. No sé qué haya gloria al Señor, hermano. Tesoro, que va, yulo. Wow, que acabamos big, junima la enomat. Y campagi que big, junima la enomat, war que acabamos big, hermanos. Pero caswach clase enomat, es tesoro escondido. Chkawach awam, chkawach okerkano. Pero ahora que me choca hasta aquí, llegó a la iglesia, la bomba, las tomab, yo creo que las tomab que me machanchero, guay que pisah. Y acá me pique abra tomab, o que eminario pa coach. Uno, o que eminario, uno en Guaglana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mahun hilali. Ekapa kachalat o que celular. O mah hontir. Mas que se nakakal makakakuni kucha wach coach la rich. Nakniche nakakal per coach la rich. A veces me pison en kachalat. Kaya ko celular po kung naknicha nakakal. Nasita kong muskong kakanoro tatnan. Aremas uts kakastasar ka pensar, kuta uts shulakal, kuta uts shule alakalan shura alakadi, kamu be pa Santa Misa, kamu be pa Santa Rosario, arewa kastahem, arewa walihem, arewa utsid, arewa nomás de la iglesia. No sé qué haya gloria al Señor, hermanos. Esa es la mejor riqueza de la iglesia. Kakocho chaksin kawach pa Santa Rosario. We kubir ka catequista. Kakakok 100 Ave María que chakakojo. Porque si nimku kamish kawach más kakok 10 o 20 o 15 o 20, 25. Balatzig. Ay, costoso. Pero ten kachak con poder, ten kachak con bendiciones, ten kachak aquí con temat, shakujeri weko aniversario, mah tuyulem, mah waram, mah oril, has hecho llena de oración, takin que catar kachuab, takin que catar ka sabiduría, takin que catar ka inteligencia, takin que catar poder de Dios con los hermanos para que han derramar bendición para kawi kachalas. Que lampa el acta kalap. Si am felicitar chikawach. Ko 8 hunap, ko 4, ko 2. La lele hunima lakte uchibat. Si ulampe takin que kuch que wach lo mejor. Takin que kastaskhak la kalap, takin que walikh la kalap.
Casquimbigen hermano, al tomar jóvenes, señoritas, en Kimbig, qué lindo les escucha chihuach ish. Nashkut hastak chihuach. Martios arriba cubik la palabra, shaks asushli pensar, shaks paroch Dios shka, sashwi, gloria a Dios hermanos, es lo mejor camino, la mata kutzich kachalat. La camich machkun kana biak bichoral kuat, kabit hauche pa barik bukashat, sino que es paroch Dios ko ewi. Urik dia domingo contira. Tom arriba cubik. No sé que haya gloria al Señor, hermanos. Más vale ocultar su locura que esconder su sabiduría. Más utsna que circa hasta sah atra pensar cuat sakong kawar tisahawi. Kunam ruk sendak newe shala shik spek kunam kep kunam sakong waram karili osko osong karir kunam to tempo so kasakari kabe ikhe wanom lagalan kulak atla lagalan kulak kabini karichi kanimara anok ang kabinta kawak kabinta oh kasong antat Dios Cristo sendak masyo tak ma shana kaya kat ulay tak kabinsa pues as berkatakan pinawat sa katsuya ay chusintat camino mijo camino papito ya va a llegar Mazatenango por eso pero atcha kung utsawen kawalik saktra lakakal oyolan sila irak at kuchas kachal shok oyot ya waran sila waran tat sila no jetari sino que arriba kubik trakawashik hasta aquí kapaka chalar que kikotik kakok hasta más en la línea de Dios hermanos chok chakunok chok walikok chok kikotok kaya el castiga la katat hermanos en kok esta kok chor Dios hermanos bueno que huele joven ko cuando unos canta ko chaprakan ma quitam chique el poder de Dios cuchapacan ma katok choro presencia de Dios asche porque tajinko kastajik y acá que abre kakako kastak más en el poder de Dios hermanos bendito sea Dios chohualika más y choquecota más en la presencia de Shakti y huele el grupo warin jeta wa harkano kachkir kushkasho wa chkeching sektarif wak o algers kashok cher con instrumento la rir ku kasun kabuk o lakik siempre ko kami con wit enchewe ekamiki asche por eso chakunem ko aro pensar ri director bien con kucho makri kachkir mas kohwalik sanik kachkiter mas ko yakuwik kachkiter mas ki uchu ab chakunem kuri kan kawarta cha ab che ucho mashik khazal asche así es la palabra chok askatok chok waligok mashaktaut chqet ko tuqarnik mashaktaut chqet khabang gastak sino que kaya kakib en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hermanos que levante que sea con poder hermanos Dios mío qué lindo cuando kohwalik por uchakra Dios galam parlik con comunidades cherna kaya wakta kachalat mahit selat karaketak chupam mah wachak mah yak mah problema ay tsich helik hermanos que will enchel la ka común si trampa per basi mah con karaketak chupam se tsich o Dios que kaya mah kokopon kok iglesia mah rishak tsene mah sha shawaram su tsikhrich kaya Dios ko kiko tik khasalal y por eso arriba chukwal hok no sé kaya gloria al Señor ay muy bueno les doy a decir de que hay que haber constancia realmente porque no debemos tener vergüenza y
cualquier cosa, aun cuando otros tienen falsas de los le respeto. Atampe, cuando junche se maxon respeta o jun majo kish, nakasta kunako ano, kubik pali junch versikel ano balak uts, circa shacho kisha chele salat, amen kasalat, kubik ang pali. Pale 17 adelante. Are mas utsna shakak ischech. Ko hun kubir king ish ingo shakin senik. King ish ingi chew king an ba noch sich. Cheche lik chish kisha checha lalet ustach. Kan baka chalar ka kek ish king kishin chelat. Kish inchkete banal taksir. La kot kuhusha kinki kotoruk le wachalar ko galang ka noksir. No chish kish zel takchak shator bila wake up ano. La utsku kato usha atun ka atsko shikim ustaka ano la utsku tkachalar. Kami ka bela utsku tahun. Bila wachit kishache. Kami ka peron tiri. King kish chawe etzelar. Kami perguntir 1, 2, 3. King kish chawe etzelar. Che ustak kishibal. Khem kachalar riwe kubik. Ako cha ushokil kasar. Kubik ma ushokil. King kish chawe chwe katochi la khasche kabik tak ma ushokil. La uskuto kimir checking kish chawe katochi la ko waqt are ko waqt iskubik la atkulani khe inkulanik. Ba riri che kawsa huk ishir banaluk ashar wene ko kung analuk ashar karaka tu ang katentar pola atkulanik pues shani im matrimonial. Hasta incluso van con tiempo en Chepa Santa Clara. Hermana, Antonio, quiero sacar mi poeta con ustedes. Y ni un tiempo para no morir hasta que para olah chaval. En cuanto a gustar, chue cachalar, en bajo un tiempo que viene que tú quieres, hermano. Siempre guachil, 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 cucula, cual. Siempre, güey. Por eso que ya invitación chique estaba chanim kuri ocho betnak. Jesu que ya usan kawa un tiro shok sikashik porque importantemente sas cosas wach il katerik. Cuánto gustar en cheque sur na hik kachalar. No sé hasen che durante le 38 años shakhs khilash ihlok. Baqa carro gher kuno negrib sun shokil katerik wir ko beka pa. Chui kuta mak kasalay tal vez ko hunda manak chui kuta mak kan ka itak sushe nak at mo yakak chubin yakak bigtat ko at utslain kam chui hay ni mak ke lewa ka takle yu kasalat pers ka ole binemur le katat ko kikotik por eso mas kayato kisibad la iglesia mas kayato kisibad la santa palabra se kikotik ko kaam que es la palabra de Dios que catskoke en todos los lugares man ko kikotik areje bakana o kasalat chukisha pa chukisha chel con salat mas claro en chete le unak chel con salat Tiyog na cheng ni selal sa ku amulis pataklik aslimat. Engke na kuk takpere. Lak asreri ka kabarik ka salar ku ka kabarik ku bobata bersyuki lak asreri ka stakirman. Au tiri perkakot pas. Kas por eso chokisha che cuenta ni recatat, cuenta ni el Espíritu Santo, chupororak wa gastakri arriba kubik. Hay que tener vergüenza de todas las cosas que no es buenos, mentiros, falsas palabras, van a rechazar. Pero no gente na usta que se la big,
areja kama que es la santa palabra kakasak parkanma arejas kukle buena galampu taiksa mapach machchi panochich machchi lak machchi chayanik machchi onik machchi elaom buena putaiksa mapach gloria Señor hermanos gelik putaik shatane mate kokal kwal per kabishe lakal are takchat kabishe la khalinan are takaya likake we ko kon bakwachawe we ko kachabe kanok sakirik kacha mawesa hawa pabenan mati kana bakwach pabenan ba yala kating kaya uskin te kaya pensar per ko hon kasalat ya Christ kasuk ili lanagit gianish kistak pamulin kasalat shak taribili weki bana ki abakh ya chicks ki abakh mentir chicks nakmulin makawilo nakmulin ko ana latalinu ke shlakila raqamu banok kasalat banok tsik sola banok tsik malayli sinan sintat tsik tsoktoya tak Querer con akmulina hacen ko ana latak kachlare kasalat ka Dios Cristo por eso arela krakawashik kala sakbik kampaga kak kala sakubik ko winchech hermanos ko utrik en el nombre de Jesucristo kakho kachua kasalat. Muy buena la palabra kataka miki gelik Dios quiere Señor Catampele libro de Tobías para el capítulo Calla gloria al Señor hermanos para el capítulo 12 su versículo 2 Señor tú eres justo y todas tus obras son justos tus caminos son misericordia y verdad. Tú eres el juez del mundo. Palabra de Dios. Catampi hermanos, Señor, tú eres justo. La tzikurich chisukumr Dios, o justo tarir Dios. Lutzig gelik Sharuk le utzig se balajelik katakin ko hutzik ni malakonogel Sharuk lu palabra como gelik como Dios de poder me kakil tu ach lutzig ku qasak pataklekan ma la bakamik la mate ko al ke chileke kasalas khalang muliqih takin ko pakile le kokban kalampe ko bih El Señor tú eres justo y todas tus obras y son justos tus caminos. Kaya gloria al Señor hermanos. E kapag kakebin paleho justa lakbe. Sikuma lakbe. Huutsa lakas limar takamambiki. Latsi kon siktak hermanos. Huutsa lakbe. Justa lakbe. Makril katat kukut takastak. Inserta que ejemplo, Señor Dios, tengo lo mejor chikawachaka kajunar. Tengo jutakapa para utzil. Gracias a Dios le familia. Yo creo que la familia que anda más lo mejor chech en ese lugar de Guatemala. No sé qué haya gloria al Señor hermanos. Que la familia que Estados Unidos, tengo que acoger, tengo que lo culeu, tengo que lo mejor. Por los justos. Hachinjun kuban leutz, arriba curricle que estajem, arriba curricle cambio, arriba curricle lo mejor, arriba que ya tak bendición, arriba que ya tak poder, porque reutz, are cubano, que tak kurma recatat, hermanos. Y campaga que canimajo takanik renima la Dios, hermanos, chuer lo olagua chuleu, cachalat. El camino son justos, sus obras son justos. El camino es misericordia. Dios Cristo le viene en proveer katat kasik santa wi kasik chelik wi kasalan. La le katat ko teri chrik ne ko huyata ko bi panumiki.
Chiulan pe kuri kwa wakash pil kami kachala. Le pil kawakash kami. Ay le tarenem chiri zel kachala birsen kubik. Gakam chiri ang tiempo samparas fuerza si epilok ohom machino pasak peti go machuir kewa shinokulok asat sampo le singkaiches hasta krepunupuk alaan gointe na anchika parpatigwa anori sek akom ka hastak katih anok setak akom garikat kamal kasiko karek perkam kamanumik kacalat kacindor keraku alo riksup chanimri lakolik kacalat hey yes ciulan pe tsihchu pala much yom kakuchar yom au ciulan pe gay te katiho ha Dios santo وقت تشكيواتش قتلال تقيل اوجه كتسار كي ياچقيچ شخوي براسا باستيل بوخلوم چخوم براسا باستيل چقپام خاصه por misericordia Dios cher Dios chukina ba mas chatkikota ba mas ya sharik la be ya sharik no sukit ya sharik la verdad matach kanok kogocho ab dinok provir katat kontora wan hermanos. El obra es lo mejor obra chukikotok ya merkin ke so kachalat Shakep menut chikara. Bah. Choki koto. Dios el Señor. Oko presente. Shekwa kintak kinyakahu. Versículo oral para Deuteronomios capítulo 5. Su versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé Dios tuyo te lo tiene mandados y tus días se prolongarán por muchos tiempos y te irá bien a la tierra que Yahvé tu Dios te da. Gloria a Dios, hermanos. Katambi katsalat. Malay lekubih ni makhlatan ni makhlanan ikinya ko ni malakaslem chawe chir wachulib ikinya no kerakastak no kerkawak no kerkakoho perina beche ni makhlatanan no sé ko tigal tomap ya kan bi kabri ke ni manche kitat kinan rike ni manik chiwilam pe katekista kurik makhum kun makhutatunan ya kan bi kabri ke kini makinan persak santramer Dios Cristo katagot ikan sendiri choki kotok hermano honra a tu padre y a tu madre como Yahvé Dios tuyo te lo tiene mandado y tus días se prolongarán por muchos tiempos y te irá bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y con otros que le tendrá bien en la tierra Dios Cristo. Sus kachalal taksimak ashkurko. Mah pues como shun mahutat shun mahunan. Dios Cristo. Con kubihinan at mari hawachnan leklalesin kawa
Utsla mamito, vieja mamá, vieja mamito linda. Ay, linan uskuto. Kasking anchele kawanan hasta kutana ni mak o anak tak ni chak. Ong pimak stak ki anchem ka kawintis bien la wari at chichi. Kutano chak. Per ko alto ma banila at kikile ko per kawa iya pa bring pala ko siya. Yos Christ. At silisyak at uchi at wa. Yos Christ. Bare ne pala siya balat sa. Pior ko bigit. Dando la vuelta dando la vuelta saber si kabishet dale 20 vueltas dando la vuelta kisha kachiki klam chikha salat per arre kule kachak por es tendrá vas kubichale cuando at kanima hatat anan inah ka kasi por wachuleu Dios Cristo sak nimar la ko na shakhewi Pior al toma ushala takut datangkan ay syok kapopop hunap jike kasalan kasnda kali kaulo sakat nikasien takasalan Dios Christ has shepa ko ni mamutat pere ko kasalan kami sih hermanos kawali abusog ay wirnana anat li kawa mamang eta Ayo kanale. Chokik chale. No. Sagi kichale katsalat chwe kata kawasin kana tatew. So stew ma tew tirale warat katsala. Wachi tew ma ya tew kinai. Ingin mahum shir no ugin ko ho ma tew hinain katsalat sa. Ishata ni mahsnu hasta kolik katsalat. Y por eso na takachkets le que es mal versículo la palabra ten que vir kanimah katat y kanimah Dios kaya gloria al Señor hermanos y acá me que paga ka nakke kasi ay katiri se que ulo kas cheki que no ot que tatinan pues as kuchen que shniman takishtakik barsha ko kaslemat Dios Cristo cinta ni le hun karahe kami la kawagat ka kami hermano Ay, saksi mahum karahe kami. Cinta kuhung ko big basin man kuhan kami tak king kam tak. Ay, Dios. Ke wachok asina kuhan mas hawitak chok bewi kasalan. Pior le group check asina. Dios mas elo arich kawachok. Kaya pescadora, da polladora, da balay Dios. Shangi kitik ta chik kasalan. Shani ki birta chwa ha kasalan kishopanik. Are kaski bigare wasiach ke abamba ya chakun cuidado casa asu vets ni kaya ko bi kasalan por eso hermanos importantemente la palabra den ko biskich we kana ko kasi kalooh ba Dios kalooh ba katat kanan Dios Cristo kataklanan Dios ko ilolawich chuach in hermanos Dios pero qué milagro por sinok predicador hermanos intat ke mahanas kami Skam chupinunan Dios Christ. Kacino rikin tako wik pasi osin sarika dok kasalan. Shaks makin tako wik hat pasi kunja we good kep snusi la we kincho maki anas snusi we no chini kin tako wik kasalan. Eko at wachalal per ka king luku. Wila wi pat. Tegurishin skuk lak wach ndak nuku lak. Koch ndak ukula Dios Christ. Haskana om. Kirichtat ko wiruk hela reje en a Dios Cristo per a Dios gracias le katat cinco connection lo mejor hermanos kiko ti ki wil kamik nuk aslimat kuriho ang ging asin ko bi kasalan asin ko kung yabi chuik per mach kung kincha kamik ikaten hunap asnak per si kamikin sana chik Y así que Dios cojo te uchi campa uskita la palabra. Y tanah kundi madakutsi.
Kaloko kip chiruachiltiu. Areka ketzelach la lena usta garete kana mar narete kan keche sino arek ketzelach na usta. Así que muchas bendiciones. Dios chech la invitación sacate no hora. Shuela que cada minuto shuela bueno, así que Dios va a bendecir bajo un si Dios mahagapetik. Esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios, hermanos, Dios quiera bendecir junto a la catequista.